Aleluya. Creo que nos debemos alegrar cuando estamos en la casa del Señor, ¿sí o no? Nos debemos alegrar, nos debemos gozar, estar contentos y alegres. Así es que dígale que está a su lado, no te acepto, dígale que estés ahí todo serio, dígale. Dígale, se prohíbe estar serio, enojado, raro, dígale. Dígale, se prohíbe estar serio, raro y enojado. Dígale, usted está en la casa de Dios. Dígale, y el Señor está haciendo algo en tu vida y en la vida de tus hijos, dígale. Si es que bienvenidos a todos, un domingo más y un domingo en donde el Señor nos va a bendecir a través de su palabra, diga conmigo, a través de su presencia. Dígale al que está a su lado, Dios bendice cuando venimos a su casa. No hay nada más lindo que estar en la casa de Dios. No hay nada, mire, dígale al que está, esto es lo mejor para mí, dígale. Que a veces, y no lo digo por los que fueron de vacaciones, ni los que se fueron de paseo, no, pero es que tú no puedes comparar estar en la casa de Dios a todas aquellas cosas que hacemos, ¿sí o no? Dígale al que está a su lado, en la casa de Dios, dígale, estoy en la casa del Señor. Creo que nosotros como cultura, como cultura latina y venimos a vivir a este país, a una cultura completamente diferente a la nuestra, y como latinos nos hemos venido adaptando al estilo de vida que acá se vive, ¿sí o no? Entonces el estilo de vida acá en los Estados Unidos es muy diferente al nuestro, en nuestros países. Por ejemplo, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, las personas trabajan por allá en el campo, ¿verdad? Se levantan, van a trabajar a las 9 de la mañana y a las 2 ya regresan a su casa a descansar. ¿Sí o no es así? Tempranito. Pero acá te levantas a las 5, 4 y media de la mañana, vas a trabajar, en algunas ocasiones son las 6 de la tarde y estás en el trabajo, son las 8 de la noche y estás en el trabajo, son las 9, se complicó la cosa, son las 10 y ya veniste tarde a la casa. Y ya prácticamente entramos en etapas donde vivimos para comer, para vestir y para cuidarnos, para trabajar, ¿sí o no? A modo que la noche se torna para descanso, nada más. A modo que el fin de semana es donde hacemos todas las cosas que tenemos que hacer. Cuando no trabajas el sábado lo usas para lavar ropa, ¿sí o no? Para ir a la laundry corriendo. Si no tenés lavadora en casa, el sábado te vas a comprar la comida, a veces el domingo, porque las cosas que hay que hacer, ¿sí o no? Entonces, esa presión de vida nos hace poner nuestros ojos y nuestros sentidos en las cosas temporales, en las cosas materiales y en las cosas humanas. Cuando nosotros vivimos en un mundo completamente espiritual, diga conmigo, cosas espirituales, diga conmigo, dígale al que está a su lado, las cosas que no se ven. Y nosotros nunca podemos perder la conciencia de que vivimos en medio de realidades y verdades eternas. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, pero sobre nosotros están los ángeles de Dios, sobre nosotros está la presencia del Espíritu Santo, en nosotros está Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Dígale que está a su lado, no estás solo, Dios está contigo, los ángeles del cielo están contigo, porque vivimos en una realidad eterna. Y tenemos que estar conscientes, dígale que está a su lado, conscientes de las realidades espirituales y eternas en las cuales nosotros nos movemos. ¿Sí o no? Entonces, el cuidarnos para trabajar se ha convertido en un estilo de vida, en una forma de caminar la vida. Y así el camino de vida de muchos se ha deducido, se ha disminuido nada más a vivir para trabajar, para comer y para cuidarse. Y no existe nada más afuera de eso. Cuando Dios tiene un camino de vida completamente diferente al que tú estás viviendo. Usted no nació
para vivir y trabajar nada más. Usted dígale que está a su lado, usted nació para perpetuar el propósito de Dios. Dios te dio un propósito. Tú naciste con visión, tú naciste con cosas que Dios quiere que tú hagas en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Estados Unidos, donde nosotros estamos y lo que nosotros vivimos, tiene el primer lugar en todo el mundo donde las personas trabajan por largas horas. En ningún país se da lo que en Estados Unidos se da. En ninguno. Aquí la gente te trabaja 12, 15 horas. A mí me han dicho personas, mire, pastor, trabajé 90 horas en la semana. Sacar la cuenta, ¿cuántas horas tiene la semana? Entonces ese muchacho comenzó a trabajar de las 5 de la mañana, salió a las 10 de la noche, o comenzó a las 3 y salió a las 11. Regresó a casa, se bañó, comió y se acostó a dormir. Porque nosotros, en nuestra realidad humana, en nuestra percepción humana, en nuestra inteligencia y en nuestro razonamiento, relacionamos en este país muchas horas de trabajo igual a mucho dinero y a mucha prosperidad. Y por eso un trabajo que nos dé muchas horas de trabajo y tener mucha plata el fin de semana, lo amamos. ¿Sí o no? Dejamos de hacer lo que tengamos que hacer por trabajar esas muchas horas que nos van a sumar ese mucho dinero. ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado, realidades espirituales, dígale eternas. Entonces, hoy en día, esa es una realidad que nosotros vivimos. El generar mucho dinero a través de nuestro trabajo se ha convertido en un objetivo supremo y muy importante. Hoy el hombre como la mujer ha puesto el trabajo en primer lugar, el dinero en primer lugar, los hijos en segundo, la esposa en tercero y la familia en último, y Dios allá relegado de último. Porque Dios no está dentro de esa ecuación donde yo puedo ser bendecido por Dios. ¿Cuántos sabemos o cuántos creen conmigo que Dios nos puede bendecir sin necesidad de que usted invierta toda su vida trabajando? Amén. Dígalo más fuerte, diga conmigo amén. Entonces, por esa misma razón, este país es uno de los países donde más las personas se invierten trabajando, dando su tiempo para trabajar. Este país, por esa misma razón, es uno de los países que tiene el número 1 de gente estresada. Vos vas manejando en la calle y de repente te salió un loco por atrás gritándote y tú no sabes qué, y tú decís, yo no hice nada malo. ¿Sí o no? Luego ves la gente en el shopping center peleándose. Luego tú vas a pagar tu cuenta y miras que te quieren quitar el lugar y va y tú te quedas y te quitan el lugar, no importa si sos mujer. Porque la gente vive acelerada. La gente no le importa tu condición, no le importa si tú estás primero, no le importa si vos vas manejando bien, porque hay un estrés brutal, extremo, que está en la vida de las personas. En este país, la Organización de Salud de los Estados Unidos hizo una investigación donde es estadística real que dice que acá vive la gente más estresada del mundo. La tercera parte de la población en los Estados Unidos tiene un estrés extremo. No un estrés que te dio un cansancio un día, te estresaste un día y luego se te quitó. No, es un estrés crónico. Por eso vos cuando vas a dormir, tal vez no vos, pero alguien más por allá que esté estresado, vos te acostás a dormir y el siguiente día te levantaste igual de cansado. Sentiste que no descansaste más, te levantaste más cansado. ¿Por qué? Porque hay diga conmigo, estrés. Entonces, eso es lo que sucede. Y el estrés genera muchas enfermedades. El estrés genera muchas enfermedades. Mire, en Estados Unidos los negocios, los mejores negocios son, número 1, los hospitales y las clínicas. Hoy tú ves hospitales y clínicas en todo lugar y en cada esquina, ¿sí o no? Ese es el negocio número 1. Número 2, la comida.
Hoy para los cristianos el ayunar es una victoria, el poder ayunar, porque vos vas manejando, te ves un Sardis, te ves un McDonald's. ¿Cuántos niños hay aquí? ¿Cuánto les gusta el McDonald's a los niños? Te ves un McDonald's, te ves un burger, te ves 10 restaurantes en una sola plaza. Y vos vas y se te antoja de todo y querés comer de todo. Entonces, el estrés, la única manera de aliviar, oye bien, Estados Unidos es uno de los países que tiene el número 1 en gente de sobrepeso. Sobrepeso, number 1, estadísticamente real y cierto. ¿Por qué? Porque el comer mucho es una manera de aliviar el estrés. Yo antes hace muchos años, en el 2008, caí en un estrés extremo. Me recuerdo una noche que yo estaba trabajando, temblaba, mi cuerpo temblaba. Me recuerdo que mi cuerpo temblaba, y no solo temblaba, entré en un estado de caer, de un desmayo, pues, y yo estaba impactado. Dije yo, ¿qué me pasa? Pero ya fue un punto extremo que yo me resistía y peleaba con aquello, y me di cuenta que fue estrés extremo. Diga conmigo, estrés. Ese año que más trabajé, ese año fue el que más plata invertí en el tratamiento de mi salud. Me iba donde el terapeuta, llegaba donde el terapeuta, me acostaban en la cama ahí, y agarraba el terapeuta la máquina, ¿va? Desde arriba hasta abajo, me planchaba aquí, planchadito, decía, date vuelta, y otra vez. Entonces, fue el año que más dinero invertí. Pero una vez vine a los caminos del Señor, Dios inició a hacer un cambio en mi vida. Dele un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Entonces, en este país solo le quiero poner estos puntos para que nosotros vemos la necesidad que tenemos, porque en los Estados Unidos también tenemos top of the line, se dice, en medicina. ¿Sí o no? La mejor medicina, los mejores equipos de tratamiento. Hoy para hacerte una cirugía no tienen que cortarte, te introducen algo pequeño, entras, el siguiente día vas para tu casa. En Estados Unidos tenemos una de la medicina más avanzada en el mundo, un avance impresionante. Pero también en Estados Unidos tenemos una sociedad enferma totalmente. Como país estamos al frente de gente estresada, gente con enfermedades del corazón, con presión arterial, con hipertensión, con presión alta, gente con azúcar en la sangre, gente con sobrepeso. Tenemos el lugar número 1. Y tenemos la tecnología más desarrollada del mundo en medicina. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas como sociedad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué ha perdido? Que aún teniendo tantos avances médicos, no podemos ser una sociedad saludable. ¿Sabe qué ha perdido la sociedad en estos días de hoy? La búsqueda de Dios. Cuando este país fue fundado en preceptos de cristiandad, este país fue iniciado en creencias de Dios vivo, pero hubo un momento que la sociedad se perdió. Y inició a vagar como Israel en el desierto, quejándose de todo. Y la sociedad cayó como ese ratoncito en esa rueda a nunca detenerse. Todos los días angustiados, preocupados por pagar la cuenta, por pagar los biles, por tener trabajo, por hacer mucha plata, por hacer muchas horas de trabajo. Y en esa rueda de vida que llevamos, que no nos lleva a ningún lugar, terminamos frustrados, terminamos cansados, terminamos fracasados. Y Dios no está ahí. Pero dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado, hoy Dios te ha traído en este lugar. Dígale, para darte descanso. Dígale, para darte descanso a tu vida emocional, mental y física.
Quiero iniciar la palabra de hoy con Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Qué le parece si lo buscamos? Mateo capítulo 11, versículo 28. Y el Señor dice esto, que para mí es muy importante y lo cual ministró mucho mi vida en una etapa de estrés, de una condición difícil. Y el Señor dice esto en Mateo capítulo 28, dice así, 11, 28, Mateo capítulo 11, versículo 28, dice así: venid a mí todos, dígale que está a su lado, venid a mí todos, los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Diga conmigo, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dele un aplauso poderoso a Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, cuando el Señor Jesús vino a este mundo, vino a una cultura completamente campesina, a una sociedad campesina, donde no habían los avances científicos que hoy tenemos. Y cuando una persona enfermaba de cualquier enfermedad, ellos buscaban lo que podían buscar, pero a la misma vez no sanaban, estaban destinados a la muerte o al fracaso, o estaban destinados a sufrir la enfermedad. Entonces, por eso nosotros vemos a Dios actuando en salud en la vida del pueblo de Israel. Y cuando nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar preceptos de salud, preceptos que nos guardan la salud, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando Israel está en el desierto, Dios le dice a Israel, cuando vayas a hacer el número 1, diga conmigo, número 1 y número 2, sal del campamento, haz un agujero, haz el número 1 ahí y entiérralo. ¿Está conmigo? Entonces, cuando alguien sangraba, Dios lo mandaba a que saliera del campamento, buscara un arroyo y en aguas corriendo esa persona se limpiara la sangre. Diga conmigo, salud. Diga conmigo, salud. Entonces, cuando la gente venía donde Jesús, era gente que se debatía entre la vida y la muerte. Gente que ya no tenía dónde ir, ya habían ido a todos los lugares conocidos y a ellos ya no les quedaba otra opción. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, Él está hablando a aquella gente que ya no tenía a dónde ir, que ya no encontraba solución, que ya no encontraba esperanza, sino que habían entrado en una etapa de desahuciamiento. Ya no había solución para ellos. Y en medio de esa cultura el Señor aparece. Le pregunto a usted, ¿será que esta cultura de hoy, esta sociedad de hoy necesita a Cristo Jesús como Señor y Salvador? Dígale al que está a su lado, los que vinieron a Jesús. Entonces, cuando Jesús inicia a predicar, Juan es arrestado. ¿Se recuerdan de Juan el Bautista? Y en el contexto de Mateo capítulo 11, versículo 28, nosotros encontramos a Juan que está encerrado, y en ese contexto vemos a Juan enviando mensajeros a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o esperaban a otro. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Juan duda? Porque Jesucristo, en lo que Juan está encerrado, el Señor llama a sus discípulos, le dice, vengan, vayan, yo les doy autoridad a ustedes para que prediquen la palabra, para que pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos, vengan a mí y vayan. Y Juan escuchó todo eso. Me imagino que Juan se preguntó, bueno, ¿y dónde estoy yo? ¿Por qué el Señor no me mandó a llamar a mí? ¿O por qué no viene a sacarme a mí? ¿Sí o no? Entonces Jesús le dice a los mensajeros, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven. Diga conmigo, los ciegos ven. Entonces, mire, la sociedad de hoy no quiere venir a Cristo. La sociedad de hoy no está creyendo en la realidad eterna de que Jesucristo es eterno.
La sociedad de hoy ha rechazado al Señor y no quieren venir al Señor, cuando el Señor, desde el momento que vino, desató un llamado eterno que resuena en los corazones. La gente sabe que hay un Dios vivo, la gente lo sabe, lo puede sentir, reconocen que Dios es real, pero no quieren venir a Él. Y entonces el Señor dice: vengan a mí. Y lo primero que el Señor le dice a los mensajeros: los ciegos ven. En Lucas capítulo 4 el Señor dice en la iglesia: he venido para darle vista a los ciegos. Diga conmigo: ciegos. Ahora, ¿por qué quiero tocar ciegos? Porque el ciego espiritual no puede ver las realidades eternas. Una persona ciega espiritualmente hablando no puede discernir las cosas espirituales, no puede creer en la palabra de Dios. Y por lo tanto su estilo de vida no va a cambiar, va a seguir igual, viviendo de una manera humana. O lo digo de otras palabras, incrédula. Diga conmigo: ciegos. Mire, nosotros vivimos en un mundo completamente espiritual. Y nadie vive o cae a vivir en un punto neutral. Tú nunca estás viviendo en neutralidad. No le hago mal a nadie, no funciona. Por ahí me recuerdo, leí algo que una persona le dijo: diablo, mira, diablo, ya no voy a pelear contigo, porque ya yo te quiero dar paz, así es que yo no quiero que pelees conmigo. Tampoco yo voy a pelear con vos, le dijo al diablo, ¿sí o no? Entonces eso en nuestra vida no es posible, porque nosotros vivimos enfrascados en medio, diga conmigo, en medio de un mundo completamente espiritual. Todo es espiritual. Usted es un ser espiritual. El 99.9% usted es un ser espiritual. Usted piensa y usted habla, pero los pensamientos no los puede ver y las palabras no las puede ver. La gravedad no la puede ver, pero está ahí. El aire no lo puede ver, pero está ahí. La energía no la puede ver, pero está ahí. Diga conmigo: todo es espiritual. Note que lo primero que el Señor dice, y a los primeros que el Señor sana, es a los ciegos, a los que no podían ver. Porque si vos recuperás tu vista espiritual, toda tu vida va a ir cambiando paulatinamente. Si tú ves a Jesucristo primero, todo lo demás va a cambiar. Por eso el Señor dijo: poned los ojos en Jesús. Diga conmigo: poner los ojos en Jesús. Si tú escuchas ese llamado de Dios, que Él dice: venid a mí, Él te va a poder dar tu visión espiritual. Diga conmigo: vista espiritual. ¿Por qué necesitamos vista espiritual? Porque necesitamos saber cómo estamos viviendo. De la forma que tú vives, es el destino de vida que tú llevas. De la forma que tú vives, así va a ser tu futuro. Un ciego, Jesucristo dijo que un ciego, diga conmigo, un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque si un ciego guiare al ciego, ambos se irán al hoyo. Diga conmigo: ambos se irán. Entonces el Señor quiere que veas. Dios quiere abrir tus ojos espirituales, pero para eso necesitamos responder al llamado de Dios. Diga conmigo: el llamado de Dios. Mira, hay tantas cosas que tú tienes que ser consciente en tu vida. Tú tienes que ser consciente cómo estás viviendo, cómo estás actuando, cómo estás haciendo las cosas, cómo están tus hijos, cómo está tu esposa, cómo está tu casa, cómo están tus finanzas, cómo está tu salud, dígale al que está a su lado y pregúntele: ¿cómo estás viviendo? Porque esa forma de vida de hoy va a ser tu mañana. Si tú vives una vida demasiado comprimida, demasiado metida en el trabajo, tú vas a terminar en una etapa de estrés como todo el mundo ha terminado aquí en este país. Pero dígale al que está a su lado: el Señor ha venido para darte descanso. Entonces, lo primero que el Señor dice, lo primero que el Señor hizo, diga conmigo: sanar ciego. Porque si tú llegas a ver
tu vida y la vida de tu familia va a cambiar. Todo tu entorno va a cambiar. En Levíticos, quiero que vayan a Levíticos capítulo 21, versículo 18. Levíticos capítulo 16, versículo 21. Yo le quiero decir a usted hoy, usted tiene que direccionar su vida a Cristo. Que Cristo se convierta en tu meta. Que Cristo se convierta en su objetivo. Que Cristo se convierta en su fin. Dígale que está a su lado, el Señor te ha llamado. Hay un llamado de Dios para tu vida y por tu vida. Pero para que eso se dé, para que tú puedas entrar a esa sanidad que Dios tiene a tu vida, necesitamos oírlo y escucharlo a Él. En Levíticos capítulo 21, versículo 16 al 21, vamos a leer hasta el versículo 18. Dios establece mandamientos a través de Moisés. Y note qué curioso que lo mismo que el Señor dice es lo que la palabra en Levítico, más de 5,000 años atrás, la palabra está diciendo en Levítico. Y dice esto: y Jehová habla a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto, diga conmigo defecto, diga conmigo defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, diga conmigo, ceguera espiritual es un defecto que te va a traer retraso en tu vida. Nosotros no podemos vivir yendo por ahí sin sin conocer las verdades espirituales que hoy nos gobiernan, que hoy operan en este mundo. No podemos vivir un día más sin antes el Señor abrir nuestros ojos espirituales, nuestra visión espiritual. Diga conmigo, visión espiritual. Usted no puede ir a cualquier lugar. Usted, antes de tomar una decisión, usted tiene que escrutinar, que preguntarle a Dios. Usted tiene que meditar en las cosas que quiere hacer, a dónde usted tiene que ir o a dónde lo están invitando. Usted tiene que pesar las cosas, ver las cosas de una manera espiritual. Antes de comprar, usted tiene que pedirle al Señor discernimiento. Señor, me conviene este negocio, viene de ti. Señor, esto que voy a hacer está bien o está mal. Señor, está bien yo servirte. Usted tiene que escrutinar esas cosas, presentarle esas cosas, que el Señor pueda abrir tus ojos espirituales. Mucha gente mira, observan un niño llorando y lo maltratan, lo golpean verbalmente, le dicen tonto. Solo llorando pasás, no te compones. Ciego espiritual, no ve, no entiende, no discierne que lo que está diciendo son comandos espirituales, son órdenes. Está maldiciendo la vida de un niño. Pero cuando Dios te da visión espiritual, tú tomas a un niño, lo bendices. Está llorando, le das amor. Está llorando, hablas, conversas con él. Está llorando, lo direccionas de una manera bíblica. Diga conmigo, visión espiritual, ojos espirituales. El venir acá a este lugar aún en contra de tu voluntad. Muchos de ustedes vinieron en contra, no querían venir, pero veniste. Y el estar aquí habla de que en ti hay visión, que Dios está despertando algo diferente en tu corazón para buscar su presencia. Denle un aplauso al Señor. Usted es responsable de su vida y de la vida de los que caminan con usted. Si usted no se ha casado, no tiene hijos, ese barco es suyo. Pero un día a ese barco se van a sumar personas. Y si usted está casado, ese barco, hombre, que ese barco que usted dirige, usted es responsable de toda la tripulación que está con usted. Levanten la mano los hombres, los esposos. Y levanten las manos las esposas, las mujeres también que tienen sus hijos. Y ese barco de vida, usted es el capitán. Usted timonea esa barca. Va al oriente, a donde está el Señor, o lo lleva a un estilo de vida, de preocupaciones, de angustias, de estrés, de una vida
humana, terrenal. No ve lo eterno de Dios, pero nada más está viendo el oro, el dinero, las riquezas. Y si usted camina en la dirección opuesta, usted va a llevar al fracaso, no solo a usted mismo, sino a todos los que están con ustedes. Por eso nosotros necesitamos recuperar nuestra visión espiritual. Diga conmigo, ojos espirituales. El Señor quiere que veas. El Padre que no tus ojos. Mira, tú miras, está bien y todo, pero Dios quiere que en esa mente tuya, en ese cerebro tuyo, que el Señor quiere abrir para que tú puedas entender que cada vez que hablas, matás o das vida, que cada vez que vas a un lugar, impactás o quedas mal, que cada vez que tú haces un negocio, ¿te va bien o te va a dar mal? Entonces el Señor, dígale al que está a su lado, el Señor quiere darte ojos espirituales para que veas. Un ciego no puede guiar a nadie, espiritualmente hablando, porque el Señor hizo ese milagro, hizo los milagros que hizo para hablarnos a todos nosotros, a todas las generaciones, que la ceguera espiritual no es normal. En los tiempos de Jesús, para un judío, el ciego espiritual era alguien que había heredado el pecado de sus padres. Un ciego espiritual era un maldito, porque no podía conocer la Torah, no podía leer la palabra, no tenía acceso a lo que Dios mandaba, y por lo tanto era alguien, era un sucio en medio de la sociedad. Diga conmigo, visión espiritual. Entonces, cuando vos estás ciego, no podés dirigir a nadie. Pensás que dirigís, pero cuando estás ciego espiritualmente hablando y no sabés el destino espiritual al cual tenés que ir, vas a tomar decisiones, fracasás. Vas a tomar esta otra decisión, fracasás. Vas a tomar este camino, fracasás. Tú vas a tomar este otro, fracasás, porque Dios no está en medio de la ecuación. ¿Y qué es lo que ha pasado con esta generación, con nuestra sociedad de hoy en este país? El país más enfermo del mundo. Este es el país más enfermo y lleno de tecnología. Es impresionante. Pero es posible que sea sano. Y solo va a ser sano cuando regrese a la palabra del Señor y al descanso en Cristo Jesús. Y cuando escuche el llamado que el Señor le hace a esta generación. Necesitamos escuchar el llamado de Dios. Dígale que está a su lado. Necesitamos escuchar la voz del Señor. Entonces, para muchos nuestro presente es nuestra realidad. Tu estilo de vida va a cambiar. Mira, un segundo puede trastornar todo el futuro de tu vida. Por eso necesitamos al Señor. Por eso necesitamos de Cristo. Poner nuestras vidas en las manos de Jesús. ¿Sí o no? Para que nuestro fin sea un fin bendito, bendecido en Él. Entonces, diga conmigo, ceguera espiritual. No te deja ver tu condición ni tu estado de vida. El único que no se da cuenta del daño que hace a los demás eres tú. Ciego espiritual no se da cuenta del daño que causan las demás personas, no se da cuenta del daño que está causando en los demás. No avanza. No puede avanzar, no puede sanar, no puede bendecir porque está ciego. Ven acá, Carlitos. Carlito, ven acá. Sí, vení corriendo, vos sos muy inteligente. Sí, hijo, vení. Vení, papá. You are very smart. Eso, Carlito. ¿Qué usted ve acá? Un tripulante de su barco. ¿Cuántos usted tiene? Este está en su barquito. El barco de su vida. Él no puede ver y no puede visionar espiritualmente hacia el futuro. Ellos dependen de usted. La única manera que un niño pueda ver el futuro de vida que le espera es a través de sus padres y de su madre. Cuando usted despierta espiritualmente, usted no maldice esto, usted lo bendice. Cuando usted está despierto espiritualmente, usted sabe que las palabras que usted le dice a su niño, a su esposa, a sus amigos, las palabras que usted habla en su iglesia, van a dar vida o van a matar. Entonces, él es un niño. Usted es una persona. Usted es su padre, el padre de sus hijos.
Y usted como persona y como ser humano, usted necesita tener, diga conmigo, visión espiritual. Y esa solo la da el Señor cuando tú escuches y acudes y corres al llamado que Él te hace. Vení, mi amor, acá. Iba a llamar a una familia. No sé si hay una familia que quiera participar y venir acá. O vos, mi amorcito. Nosotros somos los padres de Carlitos. El Señor nos dio a Carlitos. Así el Señor te dio a tus hijos. Así el Señor te dio a tu esposa, te dio a tu familia. Así el Señor como iglesia nos ha entregado esta ciudad para que nosotros podamos ser de bendición para esta ciudad. Y la única manera que nosotros vamos a poder transformar nuestro presente, el presente de nuestros hijos, el presente de nuestra familia, el presente de nuestra sociedad, es viendo adelante lo que Dios tiene para nosotros. No lo que queremos, pero lo que Dios tiene. Diga conmigo, lo que Dios tiene para nosotros allá adelante. Mire, una vez José estaba durmiendo y el Señor le reveló tremendo sueño. Eso es un sueño poderoso donde José pudo verse como gobernante. Y asimismo, cuando Dios abre tu visión, cuando Dios te quita la ceguera, el Señor va a traer imágenes. Diga conmigo, los ciegos veían. El Señor tomó los ciegos y los ciegos empezaron a ver, no a mirar, pero a ver diga conmigo, visión espiritual. Entonces, nosotros podemos ver hacia el futuro cuando Jesucristo nos da nuestra vista espiritual, solo a través de Cristo. Y cuando puedes ver a través de Jesús las imágenes de Dios, a donde Dios te quiere llevar a ti, las vas a poder ver en 4D. ¿Me doy a entender? Dios te va a mostrar imágenes, cómo va a ser tu mañana. Dios va a traer a ti, Dios te va a mostrar tu casa, tu hogar, tu empresa. Dios te va a mostrar imágenes tuyas predicándole a multitudes. Dios te va a mostrar imágenes de tus hijos gobernando. Dios te va a mostrar visiones cuando recobres la vista espiritual. ¿Cuántos queremos venir a Cristo para tomar visión espiritual y poder ir a donde el Señor quiere que vayamos? En una ocasión de nuestras vidas, Eliseo enfermó y estábamos tristes y desahuciados. Pero en esa etapa el Señor nos dio una imagen y pudimos ver a nuestro hijo con su familia, con nuestros nietos. Y eso nos dio una paz, que sabíamos que Dios tenía la vida de nuestros hijos en sus manos. ¿Cuántos queremos ver visiones futuras del Señor? Pero para eso, mis amados, no podemos venir. Mira, para vos venir a Cristo, sentate, hijo, siéntate. Para vos venir a Cristo tenés que venir con un corazón humilde. No podés venir preocupado, ansioso, enojado, molesto, en contra de tu voluntad. Tenés que venir a Cristo entendiendo que en Él están todas las respuestas que tú necesitas. Dígale al que está a su lado, en Él está tu vida. Dígale, está tu vida espiritual. El ciego estaba excluido de la vida sacerdotal. No lo tomaban en cuenta porque no miraba, no veía. No se daba cuenta de su condición espiritual. No le importaba, un ciego no podía ver su salud física como estaba, ni mucho menos la de los demás. Alguien que puede ver físicamente, mira lo que está enfrente, pero aquel que puede ver espiritualmente, puede ver la realidad que Dios ha preparado para su vida. Dígale al que está a su lado, visión espiritual. Visión espiritual es donde tú puedes ver lo que Dios te muestra. Tu visión espiritual es que tú te das cuenta que no es más importante el trabajo que Dios. Visión espiritual es que cuando tú vienes a la iglesia, tú sabes que tus hijos vienen a un lugar donde Dios los va a santificar. Tú sabes que cuando tú vienes a la casa de Dios, vienes a un lugar donde tus hijos van a ser ministrados por la palabra. Donde cuando tú vienes a la iglesia, tú sabes que vienes a un lugar donde tú vas a entrar en la presencia misma del Señor y de donde Dios va a transformar tu vida. Los amenes no se escuchan.
Vivir ciego espiritualmente es vivir en tinieblas. Y así vive la sociedad de hoy en día, en tinieblas. Dice, es que si no trabajo no como. Tú estás diciendo que Dios no es capaz de proveerte y de bendecirte. Y tomás la solución en tus manos y no permites que Dios opere en tu vida. Diga conmigo, visión espiritual. Ceguera espiritual es hacer las cosas inconscientemente y no contás de que Dios está en medio de la ecuación de tu vida. Y eso es el problema y lo que ha perdido nuestra sociedad de hoy. Una sociedad ciega espiritualmente. Mire, anoche íbamos manejando a casa y nos paramos al baño natural. Ya usted sabe, el baño natural con arbolitos y todo ahí, a lo natural completamente. Pasamos y no me había dado cuenta que abajo estaba una disco. Y yo veo y escucho aquel sonido impresionante, mire, boom, boom. Y eso inmenso, es como una cuadra casi, no sé cómo se llama ese lugar ahí. Y hoy, a esos lugares ya entran menores de edad, de 17, de 15 años. Oye bien. Y la inversión que se hace para poder abrir esos lugares. Y a veces nosotros cuando nos toca buscar de Dios nos cuesta. Porque no estamos viendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dígale al que está a su lado, el Señor quiere que veas. El Señor te quiere hacer ver espiritualmente. Pero la única manera de que tú puedas ver espiritualmente es que tú corras a Cristo y busques del Señor. Que te des cuenta, que tú entiendas que no es trabajando en tus propias fuerzas que vas a prosperar y que vas a enriquecer. No es así. Yo lo hice. Yo te trabajaba 75 horas a la semana. Llegaba a la casa, terminaba mis horas de trabajo y llamaba, ¿tienen más trabajo para mí? Yo voy. Y regresaba a la casa a las 5, regresaba a las 7, terminaba a las 2 de la mañana y así continuamente. Trabajaba de una manera agresiva, de una manera que pensaba que trabajando, invirtiendo todas mis horas y todo mi tiempo posible era la manera que yo podía prosperar. Y cuando yo vine a los pies del Señor, inicio en el Señor, lo primero que Dios inició a hacer en mi vida fueron milagros financieros. Inicié a trabajar menos y empecé a ganar más. ¿Cuánto quieren eso? Nadie que, aleluya, porque el Señor quiere que le sirvas, el Señor quiere que lo busques, el Señor quiere que tengas tiempo para tu esposa, para tus hijos, para tu casa. El Señor quiere que vengas relajado a casita, que no vengas estresado, que no vengas preocupado, que no vengas cargado. El Señor te quiere en tu hogar en paz. Ceguera espiritual es no ver a Dios obrando en tu vida. Dios está haciendo el milagro y la persona parada en el milagro como que si el milagro fuera cualquier cosa. Sansón nació con visión de Dios, pero vivió sin visión. Sansón nació para salvación de su pueblo, pero vivió para complacer sus propios deseos y placeres personales. No le importó su nación, se importó él mismo. No vivió para los demás, vivió para él mismo. Por eso cuando él muere, todos conocemos a Sansón por la manera que él murió. ¿Cómo murió Sansón? ¿Qué le hicieron a Sansón? Todos sabemos qué le hicieron a Sansón. ¿Qué le hicieron? Toda su vida vivió sin visión espiritual. Tú puedes haber sido, mire pastor, me han dicho mucho, mire pastor, yo soy hijo de pastores. Y toda mi familia, pastor, está entregada, pero eso no va conmigo. Ciego espiritualmente. Ceguera espiritual. Lo segundo que el Señor dice es que los ciegos veían, pero también que los cojos caminaban. Diga conmigo, los cojos caminan. Y lo que dice en Levítico capítulo 21, versículo 18,
es que nadie va a dar pan, nadie va a ofrecer pan si está ciego o está cojo. Diga conmigo, pan. El pan nutre, el pan da vida, el pan, tú fuiste llamado para proveer a tu casa, a tus hijos, para alimentar, para fortalecer. Pero cuando tú estás ciego, cuando tú estás cojo, cuando alguien está cojo, no puede dar, no puede ofrecer para fortalecer. El cojo no puede caminar, no puede ofrecer pan, porque nosotros somos lo que damos. Usted es lo que usted da. ¿Me doy a entender? Diga conmigo, pan. Cuando la palabra de Dios dice pan, dar pan, ni el ciego ni el cojo está hablando de la palabra de Dios. Porque el consejo, diga conmigo, el consejo de consejos es la palabra del Señor. Tú puedes dar un consejo psicológico, es muy bueno, pero no se va a igualar al consejo de Dios que Dios ponga en tu corazón y en tu vida. No consejo de información, no información, no letra. Pablo dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Sino ese consejo que Dios pone en tu corazón cuando tú tomas visión espiritual y cuando tú caminas en ese camino estrecho, angosto, caminas en esa puerta estrecha. Diga conmigo, ancho es el camino, ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Cuando el Señor restablece tus piernas, tus pies, tú puedes caminar caminos de Dios en tu vida. Entonces, Señor Jesús, miren, dijo el Señor, ancho es el camino, grande es la puerta, ancho es el camino, pero angosto. Hay un camino de fe que tú necesitas iniciar a vivir. Dígale que está a su lado, el justo por la fe vivirá. Entonces usted necesita iniciar a vivir en fe, iniciar a caminar en fe, iniciar a creerle al Señor. Mire, Hebreos capítulo 12, Pablo dice, Hebreos capítulo 12, versículo 12, Pablo dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Diga conmigo, rodillas paralizadas. Cojera es tener rodillas paralizadas, no arrodillarse. ¿Qué es arrodillarse? Diga conmigo, oración. Diga conmigo, vida de fe. Hay muchos cristianos que no oran, tienen las rodillas paralizadas, por eso no puede ver espiritualmente, por eso no puede caminar espiritualmente, se estanca y a donde se estanca se queda. Mire, el camino de fe es maravilloso, es lindo, es hermoso, y en ese camino de fe tú encuentras la provisión de Dios. Cuando vos te propones caminar en fe, tú te vas a encontrar que Dios te sale al encuentro. Tú te vas a encontrar que Dios viene tras ti. Y que Dios, cuando tú inicias a caminar en fe, tú ves a Dios haciendo milagros en tu vida. Amén. ¿Cuántos queremos ver la mano de Dios en nuestras vidas? Iniciemos a caminar en fe. Caminemos en fe. Que se vaya toda parálisis de las piernas. Aleluya. Entonces Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré. Pero ese descanso que el Señor quiere darte no es un cese de actividades. No es que no hagas nada. El Señor dice, tomad mi yugo. Diga conmigo, yugo. El Señor te llama a que confíes en Él y que pongas todas sus cargas en Él. El Señor dice, yo tomo tus cargas, pero tú tomas la mía. El Señor quiere que inicies a vivir en fe, creyendo, siendo un discípulo de Jesús. Nadie dijo amén. No están en clase. Entonces el Señor quiere tomar tus cargas, quiere darte descanso del trabajo, del estrés y de todas las situaciones que tú te has metido sin nadie llamarte, para
que tú puedas iniciar una vida bendita en Él. Lo tercero que dice el Levítico capítulo 21 versículo 18, diga conmigo, ni ciego, ni cojo, ni mutilado. Diga conmigo, mutilado. Un mutilado es alguien que le falta una parte de su cuerpo. Terrible. Un mutilado es aquel que no tiene una mano, está incompleto. Es incompleto espiritualmente. Y la voluntad de Dios es que, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Diga conmigo, Dios nos santifique por completo. Y vuestro espíritu, diga conmigo, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos, diga conmigo, perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú vivas a medias. Dios no te quiere incompleto. Dios te quiere completo. Dios te quiere perfecto. Dios te quiere volver al estado original como Él te creó. Él te creó en perfección. Él te pregó en perfección. Él te creó con visión espiritual. Él te creó con pies espirituales. Él te creó perfecto. Y el Señor no quiere que vivas mutilado, a medias. Es como disfrutar la vida a medias. Aleluya. ¿Qué es estar completo? ¿Qué es estar completo? Tomar, beber, trabajar mucho, tener mucha plata, mucho dinero, será estar completo. Ser millonario será. ¿Qué es estar completo? Ser pleno en Dios, conocer a Dios, tener intimidad con el Señor, que cuando el Señor te hable tú lo puedas oír, que cuando el Señor te diga no hagas el negocio, no lo hagas. Que cuando el Señor te muestre a donde Él te va a llevar, tú vayas a donde Él te va a llevar. Que no seas cojos para los caminos espirituales de Dios, sino que puedas caminar. Por eso el Señor quiere sanar la cojera. Quiere sanar todas aquellas personas que en una etapa de su vida le dejaron de creer a Dios, dejaron de caminar en el camino por el cual Dios los había direccionado. Dios quiere volverte al camino. Dios quiere restablecer tus pies. Dios quiere fortalecer tus pies. Aleluya. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos sabemos Salmo 23? Diga conmigo, Jehová es mi pastor. Jesús es tu pastor. ¿Y por qué no lo seguís? ¿Por qué no lo seguís? ¿Por qué no aplicás lo que Él enseñó? El Señor te quiere dar visión espiritual para que tú lo puedas obedecer. Para que tú puedas ver que la mejor decisión que tú puedes tomar no es vivir y operar en tus fuerzas, en tu inteligencia, en tus razonamientos y en tu sabiduría, sino creerle al Señor y vivir una vida de fe. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor te quiere dar visión. Tus pies. El Señor no quiere que vivas cojos para Él, sino que camines en Él. Número 4. Y voy terminando. Dice Levítico capítulo 21 versículo, ningún varón en el cual haya defecto, diga conmigo defectos. Hoy es el día que vamos a echar fuera los defectos. Diga conmigo, echamos fuera la ceguera, la cojera, la mutilación espiritual. La echamos fuera en el nombre de Jesús. Dice ni mutilado ni sobrado. Diga conmigo sobrado. Porque a veces venimos a los caminos del Señor y con un añito ya nos creemos súper espirituales. Nosotros debemos ser congruentes de la manera que vivimos, que vemos a los demás, de la manera que vemos a las demás personas. Pablo dice en Romanos que dice, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí, diga conmigo, con cordura. Usted no es más que su esposa.
Usted no es el capataz de su esposa. Y no es el manda más y no es el machomén. Tu esposa es tu ayuda idónea. A tu lado, tú no sobre ella. Los dos juntos. Tomando decisiones en mutuo acuerdo. No imponiendo nada, sino que presentando, planificando y trabajando juntos. ¿Sí ve? Cada quien no teniendo alto concepto de sí mismo, sino todos juntos llegar a un acuerdo mutuo. ¿Cuántos tienen su esposa? Dígale, mi amor, no te sobres, dígale, no te la lleves de sobrada. Entonces el Señor nos quiere dar visión espiritual. El Señor quiere que veamos espiritualmente. Que tú te des cuenta que no hay un lugar neutro en este mundo. Que los hermanos quieren que yo esté en Cristo, pero yo no necesito estar en Cristo porque Él está conmigo. Y yo no necesito ser parte de la iglesia. Entonces cuando vos haces eso, vos te expones a un mundo espiritual violento. En el mundo espiritual hay gobernadores de las tinieblas, principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, demonios, espíritus malos, espíritus inmundos. Y ellos te van a atacar para destruir tu familia y tu hogar. ¿Cuántas familias han sufrido ataque de las tinieblas? No quieren levantar. ¿Cuántas familias han sufrido un ataque del diablo? Entonces, cuando el Señor abre tus ojos espirituales, vos ves a tu iglesia como ese refugio donde tomas fuerza, donde te fortaleces, donde recibes una palabra de Dios y puedes ir allá afuera a tu hogar con esperanzas a restaurar lo que el diablo ha querido destruir. Aleluya. Por eso necesitamos tener visión espiritual para ver un mundo espiritual que está ahí con nosotros, el cual es violento. Pero por eso la palabra del Señor dice: yo no les he dado a ustedes espíritu de cobardía, espíritu de temor, sino que les he dado espíritu de valor, de dominio propio. Ese es el espíritu que el Señor nos ha entregado y se va a despertar en ti cuando tú le creas al Señor. Versículo 19, Levíticos 21:19. Dice: varón que tenga quebradura de pie. Cojo, número 1, ¿cuál era? Ciego, cojo. ¿Qué más? Mutilado, sobrado, o que tenga quebradura de pie, que esté quebrado del pie. Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 15, él habla del calzado, diga conmigo, el calzado del apresto del evangelio de la paz. Y cuando Pablo dice calzado, él está pensando en el zapato que se ponía el soldado romano. El soldado romano, porque Pablo vivió en medio de esa cultura, y cada vez que vemos a Pablo hablando, él toma palabras militares como el resistir al diablo. El resistir al diablo era una palabra que Pablo usó no para aguantar los embates de Satanás, sino que en una formación romana, el resistir, el ejército, el ejército se paraba firme, resistía el embate, pero también atacaba. Y Pablo utilizaba estos términos militares y los aplicaba a la vida cristiana. Entonces él dice, lo que Pablo está diciendo, diga conmigo, el calzado. Entonces el calzado de un soldado romano en la parte de abajo tenía clavos. Porque cuando ellos peleaban, usualmente peleaban en los montes, y cuando un soldado se paraba necesitaba fundamento, necesitaba tierra para no retroceder. Y él dice, calzados con el apresto, diga conmigo, calzados con el apresto. Usted tiene que fundamentar su vida en Cristo Jesús, en el evangelio del reino, la verdad de la palabra. Ahí tiene que cimentar su familia, su vida, y toda quebradura de pie se va a terminar. Entonces aquella gente que viene, que tienes años y años en el Señor y no crece, no avanza, no camina, no va a ningún lugar, no hace ni deja hacer, es porque tiene los pies quebrados, es porque no se ha puesto el apresto del evangelio de la paz. Y donde sea que usted vaya, donde sea que usted esté, usted tiene que ponerse el calzado, diga conmigo, el calzado del reino de Dios.
En su casa predique la palabra, háblele a sus hijos de Dios, bendiga a sus hijos con la palabra del Señor cada noche, háblele la palabra, habla su Biblia, póngale en la cama, pero practique los principios divinos del Señor. Aleluya. Diga conmigo, calzado. Dios quiere darte firmeza en tus pies. Dios quiere que camines puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Mi iglesia, me uno a ese ejército. ¿A dónde está el evangelismo? ¿A dónde hacemos? ¿A dónde vamos? Abro un grupo de amistad, voy. ¿A dónde toca predicar la palabra? ¿A dónde? Mire, usted tiene que vivir una vida incómoda espiritualmente. Nunca acomodarse. Dígale al que está a su lado, no te acomodes. Dígale, no te acomodes. Usted tiene siempre que estar incómodo, buscando de Dios, pidiendo más de Dios, deseando más de Dios, queriendo más de Dios, siempre buscando algo nuevo que el Señor tiene para tu vida, siempre buscando algo de Dios, no acomodarse, no quedarse en un solo lugar estático, sino que buscar ese crecimiento que Dios ha preparado para ti. Diga conmigo, calzados los pies con el apresto del evangelio. Visión espiritual, tienes que ver espiritualmente, discernir espiritualmente. Visión espiritual, en ella está el discernimiento. Cuando tú vas, conversas con alguien, tú puedes ver las intenciones del corazón de esa persona, tú disciernes porque tienes visión espiritual. Tú vas a hacer un negocio, disciernes si te van a hacer una trampa. Alguien te visita una casa, tú disciernes si te vienen a hacer alguna trampa o algo. Diga conmigo, visión espiritual. Entonces, lo cuarto, para ir cerrando. Me descargó mi teléfono aquí, estoy viéndome aquí yo. Estoy jugando. Me gusta ver cuántas personas se conectan. Tenemos tiempo, ok. Lo quinto, ¿verdad? Diga conmigo, rotura de manos. Pero ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Ninguno que tenga ceguera, cojera, mutilación, sobradez, rotura de pie, rotura de mano. Ningún varón podrá traer el pan. Diga conmigo, manos. Diga conmigo, manos. Las manos, con las manos bendices. Con las manos acaricias. Con las manos das amor. Con las manos fortaleces, ¿sí o no? Diga conmigo, con las manos. ¿Cuántos vamos a dar amor con nuestras manos? ¿Cuántos vamos a abrazar a nuestros seres queridos? ¿Cuántos vamos a bendecir con nuestras manos? Las manos son las que ayudan, las que sirven, las que trabajan, pero también las que adoran. Pero también así mismo a muchos se les quebró la mano. Ya no dan un abrazo, ya no es un abrazo para amar, sino para maltratar o para dar un golpe. Pablo dice, levantad, dice, pues que todos los hombres, Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando, diga conmigo, manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, cuando tú tienes visión espiritual, tú puedes ver tu condición de vida. Tú puedes ver si hay pecado en ti. Como ministro del Señor, no tiene que haber pecado en nosotros. Como padre, como esposo, no tiene que haber infidelidad en usted. Imagínese a alguien siéndole fiel en su esposa, abrazándola y amándola con sus manos. Horrible, ¿verdad? Entonces, es imposible levantar manos santas cuando estás en pecado. Es imposible dar amor cuando somos infieles. Es imposible abrazar a alguien cuando somos ileales con esa persona. Por eso el Señor quiere sanar, dígale que está a su lado, tus manos. Que cuando toques algo, tú lo bendigas. El Señor quiere sanar tus manos.
Que cuando tú ores por alguien, esa persona realmente sea tocada por Dios, porque tú estás parado con el Señor. Tú has venido delante de Dios y el Señor ha restaurado, diga conmigo, mis manos. El Señor quiere sanar tus manos y vendar tus heridas. El Señor no quiere cristianos manos quebradas o en pecado. El problema no es nuestro pecado o la grandeza de tu pecado. No tengas miedo por eso, porque muchos nos limitamos y decimos: no, yo no voy delante de Dios porque estoy en pecado. Es que no se trata de tu pecado, se trata de la grandeza, de la misericordia y de la gracia y del amor de Dios. Cuando tú vienes a Él reconociendo que no estás bien y que necesitas del Señor, el Señor va a restaurar tu vida a un estado de plenitud, a un estado de perfección. El Señor quiere sanar tus manos. Como cristianos, el Señor quiere que seamos completos. Dígale que está a su lado: completo, dígale. El Señor quiere a través de ti marcar la diferencia, cambiar el rumbo de generaciones y de familias a través de ti. El Señor quiere restaurarte a tu estado original, a la perfección como fuiste creado en el inicio de la creación. Dios quiere restaurarte para que tú puedas ser de bendición para aquellos que tienen necesidad. Y por eso el Señor quiere sanar tus manos, tus pies, para que puedas ir y correr. Porque hoy el cristiano mucho dice pero no hace nada. Hoy el cristiano es muchas palabras pero nada. En palabras nos quedamos muchas veces y no actuamos, no hacemos. Venimos a la iglesia y venimos con las manos vacías, no tenemos nada que darle al Señor. Alguien que tiene las manos rotas critica, señala los diezmos, las ofrendas, pero bien se gasta $1,000, $5,000, $25,000 en un carro viejo, en una chatarra, que en un pequeño accidente se termina. Se le quebró un tornillo dentro del motor, hasta ahí llegaron los 30,000. Y cuando venimos y buscamos del Señor, venimos con las manos rotas, criticamos y señalamos lo que es de Dios. Amén. Pero el Señor quiere restaurar eso. Dele un aplauso al Señor, no se ponga triste pues. Y quiero terminar con 2 puntos más. Y terminamos y vamos a orar. Levítico capítulo 21, versículo 18. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Diga conmigo: ciego, cojo, mutilado, sobrado, o que tenga quebradura de pie, o rotura de mano. Versículo 20. O jorobado. Diga conmigo: jorobado. Diga conmigo: jorobado. Joroba tiene que ver con la espalda. Diga conmigo: espalda. Y espalda tiene que ver con credibilidad. ¿Qué dice? ¿Qué piensan tus hijos cuando tus hijos van a la escuela y no estás ahí? ¿Qué hablan tus hijos de ti en la escuela? Diga conmigo: espaldas. ¿Qué hablan tus amigos de ti? ¿Qué es lo que dicen las personas que te conocen de ti? ¿Hablan bien? Testimonio. ¿Hablan mal? Joroba. Diga conmigo: testimonio. Entonces dijo alguien por ahí: no es lo que tú dices, sino lo que haces. Muchas veces decimos, exigimos que se haga, opinamos que sea de esta manera. ¿Por qué no hacen aquí y esto y lo otro? Pero nosotros no damos el ejemplo, no accionamos. La espalda, la joroba se da en la espalda y es un defecto que tiene que ver cuando tú pasas y los demás te ven y la impresión que causas, la opinión que tienen de ti. Y muchas veces
lo que la gente dice de nosotros es cierto. Aquellos que están en nuestro entorno y lo que hablan y lo que dicen es cierto. Porque no estamos trabajando nuestros testimonios. Diga conmigo, testimonio. Testimonio tiene que ver con nuestros lomos. Necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Necesitamos iniciar a vivir en fe, trabajar el testimonio de Dios en nosotros. Que nuestros hijos puedan ver el cambio que Dios está haciendo en nosotros. Que nuestros amigos puedan ver el cambio. Que nuestro vocabulario cambie. Que nuestras acciones cambien. Que todo lo que nosotros somos, en lo oculto, en lo privado, cambie. Por eso usted tiene que llevar el evangelio del reino. Vivir cimentado en la palabra de Dios. Fortalecerse en Dios, y eso va a sanar tu vida. Y lo último dice: nadie se presentará, nadie vendrá ante mí con joroba o enano. Diga conmigo, enano. La enanez es un mal que afecta el cuerpo, pero no la cabeza. La cabeza se queda grande, el cuerpo chiquito. Y el Señor quiere transformar toda nuestra vida. Es una plenitud que tú vas a encontrar en Dios. Tú no vas a encontrar plenitud trabajando como loco, caminando esa dirección de vida que todo mundo lleva en este país, en los Estados Unidos. Todo mundo está por ese mismo camino. Todo mundo está en ese tren de esfuerzo, de trabajo, de dinero, donde nos hemos olvidado de Dios completamente. Y esta es una generación que se ha vuelto ambiciosa, pero también egoísta. Una generación que ya no da, que ya no cree, que retiene. Una generación que no honra a Dios. Una generación que teniendo no le da al Señor nada. Hoy la gente nada más se preocupa para sí mismos, pero no vemos el bien que podemos causar a nuestra sociedad. Mire, donde nosotros estamos hay más de 10 licorerías. Solo aquí en este pedacito de calle, más de 10 licorerías. Y las licorerías te emborrachan la gente, causan enfermedades en las personas, cirrosis, etcétera, etcétera. Pero no pagan un plan de restauración, de sobriedad, sino que nada más se enriquecen a costa de los demás. Pero la iglesia, diga conmigo, la iglesia está para restaurar, para sanar, para salvar, para bendecir. Por eso necesitamos, iglesia, por eso necesitamos, aleluya, dejarnos transformar por el Señor. Necesitamos salir, oiga bien, de ese status quo donde caen todos los cristianos de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimos y miles de cristianos en esa rutina de ir a la iglesia, de congregarse y al terminar el servicio para la casa, y luego regresamos a pelear, regresamos a discutir y regresa ese estilo de vida mediocre. Nosotros estamos aquí para ser transformados por el Señor de una vez y por todas. Las cosas tienen que cambiar en tu hogar, en tu familia. No vas a regresar a lo mismo de antes. Tu estilo de vida va a cambiar. Tu estilo de vida, tus acciones van a cambiar. Tus hijos van a cambiar, aleluya. Tu futuro va a cambiar en el Señor. Tu futuro y tu vida va a cambiar en Él. Por eso el Señor, aleluya, necesita levantar hombres. Está llamando hombres y mujeres decisivas que tomen decisiones radicales con su vida, que le digan: Señor, sí, quiero oír tu llamado, quiero cambiar, quiero ver, quiero caminar en el evangelio, quiero dar, quiero servir, quiero bendecir, quiero transformar, Señor, quiero crecer espiritualmente, aleluya. Señor, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16: hermanos míos amados, estad firmes, diga conmigo, estad firmes y constantes, diga conmigo, firmes y constantes, creciendo en el Señor, creciendo en la obra, diga conmigo, creciendo en la obra, diga conmigo, creciendo en la obra,
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted hace para el Señor no es en vano. Pero servirle al Señor te garantiza crecimiento. Cuando usted cree que ya creció, cuando usted cree que ya se las sabe todas y que ya no necesita más, desde ese momento dejaste de crecer. Y desde ese momento caíste en enanez espiritual. Un enano espiritual no ejercita el cuerpo, no ejercita sus manos para servir, no ejercita sus pies, no va no se pone el calzado del apresto del evangelio, no va, no bendice, no predica la palabra, sino que se llena de opiniones. Lo único que trabaja es la cabeza crece, pero el cuerpo se queda enano, deficiente, no hay músculos, no crece en músculos espirituales. ¿Está conmigo? Póngase de pie. Sí, Señor Jesús. Necesitamos tomar decisiones radicales. Entender que en el Señor, que en Dios, entender que en Él está ese camino de vida que nosotros tanto necesitamos. Entender que la plenitud de gozo y de alegría de nuestra familia está en Él, de nosotros mismos está en Él. Entender que el más grande futuro de Dios para la vida de nuestros hijos está en Él. Es en Él que tú vas a encontrar el camino de vida correcto. No te equivoques, no busques otra cosa. No es mudándote de estado, yéndote para otra ciudad, no es cambiando de trabajo, no es es creyéndole al Señor, es caminar en Él. Nosotros necesitamos entenderlo. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor quiere darte vista espiritual. Él quiere darte visión espiritual. Él quiere que veas. El Señor quiere que veas espiritualmente. El Señor quiere sanar tus pies. El Señor quiere sanar tus manos.